Saludo, el día de hoy vamos a ver lo que son la introducción a las interfaces gráficas o interfaz gráficas. ¿Listo? Esto es lo que tiene que ver con la librería GUI o Graphic User Interface en Python. Entonces, en este caso, la interfaz viene en la librería TK del módulo tkinter. Entonces vamos a proceder a ir al navegador web, el de su preferencia, documentación de Python, y vamos a proceder a ir a la documentación, referencia de biblioteca. Acá vamos a buscar interface gráficas de usuario con TK. ¿Listo? Entonces acá nos dice que ha sido hace mucho tiempo una parte integral de Python, que su principal virtud es que es rápido y generalmente viene incluido con Python. Aunque hay otras bibliotecas, esta es, digámoslo, la que vamos a trabajar acá, y pues es como acá nos dice, es la interfaz estándar de Python, está disponible en la mayoría de plataformas, ¿cierto? La ejecución de Python desde las líneas de comando debe abrir una ventana que demuestre una interfaz. ¿Listo? Todo esto es documentación para aprender de tkinter. ¿Listo? El módulo tkinter de la librería TK. Ok, acá nos dice, bueno, acá hay muchos, ingresando estos links nos ayuda. Entonces la mayoría de las veces tkinter es todo lo que realmente necesitamos, pero también hay disponibles varios módulos adicionales. ¿Listo? Entonces la forma, lo primero que vamos a hacer es importar de tkinter, importar todo. ¿Cómo hacemos esto? Con esta forma. ¿Listo? Vamos a ir a nuestro navegador, a nuestro IDE, entorno de desarrollo o editor de texto de preferencia. ¿Listo? Entonces de tkinter import, esta es la forma, todo. De tkinter importar todo. En este momento no le pongamos como problema este triangulito, que es como precaución. No significa que sea un peligro, pero sí es una precaución. Listo. Entonces acá lo que nos dice es que eso que acabamos de escribir en esa línea de código no está detectado, ¿sí? O sea, lo siente que como que no es de ningún lado, tampoco está definido, o sea, no entiendo. ¿Listo? No le pongamos en este momento pues tiza a la cosa. Luego de esto nos dice que tkinter es una clase. ¿Listo? Y que la forma es que primero se va a bautizar como una variable, se le va a poner un nombre en donde se va a guardar, ¿cierto? Y con la que se va a manipular. ¿Listo? Eso es importante. Luego va a llevar esta función tk y entre paréntesis. Entonces dice que la clase tk se instancia sin argumentos. Esto crea un widget de nivel superior, que generalmente es la ventana principal de una aplicación. Ejemplo, en este caso, esto es la ventana principal, el fondo. Ya vamos a ver cómo es. Entonces dice que le vamos a poner a esto base, porque como tal, este módulo tkinter, la primera parte, ¿sí? O sea, eso que dice nivel superior o base o fondo o raíz, ya vamos a mirar qué es. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle base, ¿sí? O fondo, más bien. No, fondo o no, base, ¿sí? Porque es la base del todo. Va a ser igual a, en mayúscula la primera, tk y la función. Si nosotros runeamos acá, no nos va a salir absolutamente nada. Nos crea la variable, pero no nos sale nada. Como podemos ver, no existe ninguna
en Spider no existe nada. ¿Por qué? Porque para poderla generar tiene una sintaxis. La fórmula es la importación del módulo, ¿cierto? De tkinter importar el módulo X, ¿cierto? Lleva el inicio, que ya lo hicimos, ¿cierto? Pero tiene que llevar como un encapsulado, ¿sí? O un como final, pero ese final es algo cíclico. En este caso vamos a utilizar una función que se llama MindLoop, que no es una función como tal, sino es un método. Al método se le llama aquello que lleva el nombre de la clase, en este caso el nombre de la variable o del objeto que vamos a nombrar, ¿cierto? En este caso tk, el nombre que le pusimos, base, punto, y el método que va a ser. Ya vamos a mirar qué hacen los métodos. Lo que hacen los métodos como tal es que configuran, ¿sí? O le dicen ejecute alguna acción. Entonces en este caso vamos a utilizar el método MindLoop. Entonces a la base, punto, ¿cierto? Y aquí ya nos salen las funciones que se pueden utilizar, ¿sí? Eso se le llama método. Acá ya se ve la función MindLoop. Entonces dice que llamar el MindLoop de tk. Sí, vamos a llamar el MindLoop de tk. Le vamos a runear. Y acá, como podemos ver, ya nos creó, en este caso, bueno, nos creó dos, porque la anterior quedó ahí como en un espacio guardado, ¿sí? Pero si la cerramos y runeamos una sola vez, ¿verdad? Y runeamos una sola vez, nos sale. Esto es el widget de nivel superior, o raíz o base. ¿Listo? ¿Qué lleva un widget de nivel superior? Una ventana. Y en esta ventana se van a poder ingresar toda la información que nosotros querramos y todos los widgets adicionales, como por ejemplo botones, textos, así como por ejemplo tiene acá tiene botones en esta interfaz gráfica, ¿cierto? Tiene botones, tiene labels, en el caso, no sé, del navegador web, tiene links, tiene imágenes, tiene botones, tiene un símbolo, ¿cierto? Tiene un nombre o título. Listo, entonces ya vamos a ver esto. Bueno, seguimos acá en la documentación, ¿cierto? Y acá nos dice que cómo usar la sesión, un vistazo muy rápido. Todo esto es para que ustedes pues lo vayan viendo, cómo trabaja, qué hace. De aquí es donde yo les decía a ustedes que para ser reales los widgets en C++, eso se llama una clase abstracta. Listo, acá es donde uno se da cuenta que se debe programar en otros lenguajes, por decirlo así. Listo, no siempre, pero sí, digamos, lo que se necesita, eso que yo había explicado en el primer video de programación y eso, lo de los ceros y los unos, ¿sí? Listo, entonces vamos a seguir bajando. Acá nos dice que asignación de tk básico a tkinter, que hace cada cosa. Esto es para crear, ¿sí? Esta parte de acá es para crear, cómo se crea cada widget, cómo se modifica, qué es lo que hace, es para irlo entendiendo. Listo, yo se los voy a explicar muy por encima para que ustedes ya después le empiecen a meter más la ficha. Listo, en este mapeo lo que nos dice, esta es la forma como está creada en fondo, pero para nosotros llamarla es esta forma: el nombre, o sea, el identificador que le pusimos, el igual, el widgets y la función. Listo, hay diferentes formas de entrar a ella. Ya vamos a mirar acá cómo se relaciona tkinter. Entonces tkinter paquete de Python, tkinter de C. Bueno, acá nos dice muchas otras cosas. Entonces acá, referencia práctica, configuración de opciones. Listo, dice que hay tres formas, de tres maneras, las configuraciones.
Al crearlo, se le dan las configuraciones. Después de crear, se modifican o usando el método config. ¿Listo? Entonces vamos a ello. Entonces, en este caso, esta es el widget que creamos, o la ventana superior, o la raíz, o la base, o el fondo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a modificarla. ¿Listo? Lo primero que podemos ver acá es que este widget tiene un símbolo. ¿Listo? Este símbolo es un icono. Entonces, cuando es el widget de nivel superior, sí aconsejo yo que nos metamos por el lado de configuraciones. ¿Listo? Los métodos llamados configuraciones. Método punto. Entonces ya vamos a mirar cómo se hace eso. En la documentación acá nos dice widgets de nivel superior. Acá hay unas opciones que acá podemos encontrar otras. Entonces, otros widgets, cómo se ingresa. Yo lo que, digámoslo, bueno, lo que he visto, ¿sí? Es que en estas configuraciones, ejemplo, nombre de la línea del comando background, o también puede escribir BG, ¿sí? Bueno, BG, perdón, BG. Entonces acá nos dice el fondo, o Anchor, que es de ancla, bitmap, cómo se hace, en dónde, cómo se debe trabajar. ¿Listo? Border width o BD. Entonces nos dice que tiene que estar, o sea, muchas veces ustedes van a hacer modificaciones directas y no las van a ver porque tienen que leer, porque muchas veces esta modificación depende de que se le dé unas configuraciones adicionales, ¿sí? Entonces se debe dar, ejemplo, en esta se debe dar el relief, que es, oiga, dígame o modifíqueme el borde con unos bordes previamente hechos. ¿Listo? Entonces él lo hace, pero él le da un tamaño por defecto. ¿Listo? Que es de ceros o de 1. Es muy pequeñito, nosotros no lo alcanzamos a percibir. Entonces acá nos dice, especifica un valor negativo que indica el anchor del borde. Entonces toca modificarlo por medio de, valga la redundancia, un modificador. ¿Listo? Esto nos va a pasar en muchas de estas configuraciones. ¿Ok? Entonces voy a explicar varias. La gracia es pues leer para empezar a entender muchas más cosas. El empaquetador también, el empacador, perdón, o sí, empaquetador se puede decir, es uno de los mecanismos de gestión de geometría. Entonces acá nos dice los empaquetadores o empaques que pueden haber. Ya vamos a irlos a mirar. ¿Listo? Entonces vamos acá hay varios. Entonces lo primero, las modificaciones. En las modificaciones también está acá en donde dice administrador de ventanas, valga la redundancia, es como ejemplo esta ventana. Entonces, ¿qué color le desea dar? La forma que él representa, el cursor, si quiere que le salga un cursor y qué cursor sea, la distancia, de diferentes formas, la distancia de aquí a acá, o de altura, o de ancho, o del centro, o del lado izquierdo, la fuente, las letras, ¿sí? El tipo de letra, la geometría. Todo esto está en español. Entonces, ¿por qué? Pues porque estamos usando traductor. Cuando lo estén usando en traductor, para ingresarlo en el editor de texto, en el IDE, en el entorno de desarrollo, deben poner el cursor, ¿cierto?, encima de la palabra, y él automáticamente acá no lo traduce al inglés. Entonces debe darse como geometric y la función justificar. Entonces justifi y región, alivio o relief, ¿sí? Entonces todo esto es como para que nos vayamos ya
metiendo mucho más en el cuento. Entonces procedemos a ingresar a nuestro editor. Entonces lo primero que vamos a hacer es configurar el icono. La forma para configurarlo es con lo que hemos dicho, los métodos, ¿cierto? Entonces los métodos, utilizamos el nombre, ¿cierto?, del widgets que vamos a modificar. En este caso es el tega, que es el widget principal, que le pusimos base, ¿cierto?, para nombrarlo, para diferenciarlo, para tenerlo presente. Entonces en este caso base, y el punto, cuando ingresamos el punto ya nos metemos a configuraciones o a lo que nosotros llamamos métodos. ¿Listo? Métodos. En este caso vamos al icon bitmap. Entonces vamos a ingresar acá, icon, como podemos ver acá ya no lo detectó. Entonces icon bitmap, ¿cierto?, acá en esta parte. Entonces acá nos dice que tkinter, icon bitmap, dentro de los paréntesis debe ir la ubicación del texto. Acá nos dice entonces que para que pueda, como por ejemplo, relativamente en un punto ico, sí, debe tener un punto ico. Esto es para una extensión punto ico, una extensión ico, como por ejemplo el nombre, ¿sí?, el nombre de, entre comillas, debe ir el nombre con la extensión de la imagen que tengamos, ¿cierto? Entonces, ejemplo de ello, yo voy a ir a mis imágenes, ¿cierto? Y yo acá tengo uno, ejemplo ese lo tengo en formato ico. ¿Qué les aconsejo yo? Que lo guardemos en donde tengamos la ubicación del archivo. En mi caso, lo tengo en C, usuarios, free, documents, programados, Python y probando. Probando pues es el archivo, ¿listo? Entonces en la ubicación del archivo, entonces vamos a ir a la ubicación del archivo, documentos, programados, Python y, bueno, acá ya lo tengo, ¿listo? Acá ya lo tenemos. Y tengo también una imagen JPG. Ya vamos a mirar para qué nos sirve esto. Entonces acá vamos a darle el nombre. Hay dos formas para habilitarle el icono. Yo puse un videito ahí suave, o también hay otra forma que directamente le damos en vista, extensión del nombre del archivo, y acá ya nos aparece la extensión. Listo, entonces vamos a darle encima y vamos a copiar todo el nombre, control C, con cuidado modificarle este punto, ¿sí?, o la extensión. Prefiero dejárselo sin que se muestre, porque de pronto pueden ocurrir errores en mi computador. No solamente yo lo utilizo, entonces pueden de pronto sin culpa dañar algunos documentos o archivos. Listo, entonces vamos a proceder a darle acá, entre comillas, la ubicación, ¿cierto? Ay, chicos, la ubicación. Entonces ya tenemos acá la ubicación. Vamos a borrar este tk. No, dejémoslo ahí abierto. No, si toca borrarlo. Entonces borrémoslo. Perdón. Me hace falta paréntesis. Listo. Bueno, acá cuando nos sale este error en este editor de texto, es porque primero, bueno, verificar que la imagen esté, ¿cierto? Que la imagen esté. Cuando la imagen esté en la ubicación, ¿cierto?, probando, este equipo, documentos, programados, Python,
tiene la misma dirección, ¿no es cierto? Este equipo de documentos programados Python y el lado probando dentro de la misma carpeta. Listo. Entonces vamos a proceder a modificar el ejecutar. ¿Por qué? Porque lo ejecuta el directorio de trabajo actual y debemos darles el directorio de archivo que se esté ejecutando. ¿Para qué? Para no dar a todo momento estarle dando a guardar, aunque lo guarda automáticamente. Aquí digamos lo que se trabaja un poquito diferente ante los otros editores de texto o entornos de desarrollo. Entonces vamos a proceder a cerrarlas todas. Entonces vamos a darle runear y como nos podemos dar cuenta acá ya modificó la imagen, ¿cierto? Acá ya se ve otra imagencita diferente. Permítame a ver si acá vamos a quitarle esto. Vamos a runear para ver si se pueden dejar dos. Como podemos ver acá, sin nos sale como una plumilla, ¿cierto? Toca cerrarla. Entonces acá ya nos sale otra figura, otro fondo. Listo. Esta es la forma para modificar ese símbolo o ese icono. Ahora varios me preguntarán, bueno, ¿y yo cómo hago para convertir una imagen? En internet vamos a darle conversor a .ico y acá nos dice diferentes formas, listo, diferentes páginas que lo hacen gratis, que lo hacen online. Yo recomiendo siempre los online. ¿Por qué? Pues porque la verdad no están descargando, guardando, ejecutando programas, instalando programas, ¿sí? Si ya es para una empresa que ya le pide totalmente discreción, sí creería que fuera bueno que lo hicieras con un software. ¿Listo? Entonces convertidor a ICO, esta es una forma. ¿Listo? En sí estamos pues aprendiendo. Ahora lo siguiente que vamos a modificar, el nombre. En este caso es el título. Entonces acá dice TK. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a cambiar ese título, ¿cierto? Ese título se cambia de la siguiente forma con el método .title. ¿En dónde está todo esto? De pronto se dirán ustedes, ¿cómo así? ¿Yo en dónde encuentro todo esto? Ay, espéreme que no lo encuentro. Título. Empacador. Si no estoy mal, creo que está acá. Esto. Fuente. Color. Y pues la verdad no lo encuentro, pero no me acuerdo en dónde es que está. Bueno, por el momento se las debo, ¿sí? Pero en sí, en toda interface, acá en donde son las interfaces de usuario, miren toda esta sección, ¿sí? Acá en esta sección le dice a usted todas las cosas que se pueden hacer, cómo se puede modificar. ¿Listo? Sí, acá no me acuerdo en qué parte está. ¿Listo? Pero pues bueno, ahí sí se las dejo, discúlpenme por eso. Bueno, entonces continuamos con el siguiente, que es título. ¿Listo? Yo les estoy dando las formas más básicas, ¿no? Pero la verdad son lo que uno más utiliza.
base, entonces acá ya la encontramos, título. Entonces este le da un título al widget, listo, título, modifica el título. Entonces acá en título, como es un carácter, bueno, ya les había explicado eso, o string, acá mismo nos lo está diciendo, string o carácter, ¿cierto? Entonces vamos a, no sé, perros. Ya acá ya nos modificó el título, listo. ¿Qué otra cosa? El fondo, ¿cierto? El fondo o la geometría. Ah, bueno, entonces vamos, hagámoslo por orden. Cuando ingresamos acá, él nos da unas dimensiones específicas y nos permite modificarlo, ¿cierto? O en ancho o en bajo, como nosotros querramos, ¿cierto? Él nos da unas especificaciones, un diámetro fijo, ¿cierto? O que él cree uno por default. Entonces esto también se puede cambiar. ¿Cómo? Entonces con el método geometry, listo, el ancho se van a dar dos valores, ancho y alto, listo. Entonces geometry, base, ¿cierto? Que es lo que vamos a modificar, ¿cierto? Que es el TK o el width de nivel superior, punto, y vamos a ir a geometry. Entonces acá nos dice que este set nos va de un valor de un ancho por un alto, listo, por, recordemos, este x, listo. Entonces geometry, cierto, entre comillas, nueva geometría. Entonces, perdón, eso es un string, ¿sí? Entonces vamos a darle, no sé, 500 por 700, no, ancho por alto, entonces más bien 700 por 500. Vamos a runear y si ve como él automáticamente, eso no significa que no nos lo permita modificar, claro que sí, pero nos va a dar un valor por defecto, listo. Acá nos lo deja modificar si queremos totalmente grande o si queremos más pequeño, listo. Ese es el valor que nos da por defecto. Inclusive también lo podemos llevar otra vez a un tamaño menor. Eso en sí, esto no, bueno, digamos lo que no afecta mucho, ¿sí? Pero ahorita sí vamos a ver en dónde se afecta. También podemos hacer de que, vamos a mirar el otro, entonces que sea, que se pueda modificar, que sea modificable su tamaño, listo. Entonces ya vamos a mirar con el método resizable o resizable. Entonces, ejemplo, vamos a dejarlo en esa geometría y le vamos a decir que base, ¿cierto? El identificador de ese widgets o widgets, base, punto, y entonces acá nos dice que, entonces nos dice vamos a ir acá a documentación, ¿cierto? Vamos a ir a la creación. No, acá no es. Es en donde dice administrador de ventanas. Geometría, acá ya empezamos a ver algunos. Geometría, fuente, cursor, distancia, color.
booleano map anclaje bueno, acá no está. Entonces en reusable nos dice que el ancho y el alto, y deben ser pues valores ancho y alto, y la instrucción se debe manejar con un valor booleano. ¿Listo? Entonces ir jugando, como pues no sé si se los he dicho, a mí me gusta mucho, entonces digamos lo que vamos a darle el ancho que sea modificable, perdón, un 1, ¿cierto? Y el alto que no nos da el valor, ¿cierto? Dijimos que el alto no, entonces no me lo deja modificar. El alto no me lo deja modificar. El ancho sí me lo deja modificar. Entonces ahora cambiémoslo. Que el ancho no me lo deje modificar y que el alto sí me lo deje modificar. Entonces el ancho no me lo deja modificar, pero el alto sí me lo deja modificar. Entonces recordemos que lo hace de arriba hacia abajo, pero este main loop lo que hace es un ciclo infinito, es como un while, mientras dele, mientras siga. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos para modificar? Entonces, ¿qué más podemos ver acá? Ya modificamos el icono, el título, los tamaños, ¿cierto? Y también podemos modificar el fondo. ¿Cómo se ingresa a modificar el fondo? Entonces, ¿de qué queremos modificar el fondo? De este widget. Entonces, base, punto, ¿cierto? Y vamos a buscar, aunque no hay necesidad, lo podemos hacer directamente, ¿sí? Background, que se lo habíamos visto en configuraciones básicas, acoplamiento, opciones, no, pero este es del empacado. Acá en estas configuraciones estándar, ¿cierto? Acá nos dice que el background, ¿cierto?, especifica el color del fondo que se utilizará. Este background también le podemos quitar el active background BG. Listo, si queremos lo podemos escribir completo, si no, entonces vamos a buscar lo que acá está. Background especifica el color de fondo normal que se usará al mostrar el widget. Entonces background o BG, las dos formas están, y lo podemos hacer dentro del config, ¿cierto? Ya hemos visto que había otra forma, pero en el widget principal sí, dejémoslo así. ¿Listo? Entonces config y dentro vamos a ver las dos formas, ¿cierto? Entonces vamos a usar con el background, vamos a copiarlo, pegarlo, va a ser igual a, el color debe ser, pues recordemos que Python está escrito en inglés, en lenguaje, en idioma inglés, entonces pues sus colores los podemos dar en inglés, o también recordemos que acá en donde es mapa de, no, este no, mapa de bits, no, los colores o color, los colores se pueden dar como nombres de colores en inglés, ¿cierto? En el archivo está, o como cadenas que representan valores RGB, ¿cierto?
que significa los tres colores bases, red, green y blue. ¿Listo? En 4 bytes de esta forma, en 8 bytes de esta forma, 12 bytes o 16. ¿Listo? También se puede hexadecimal. Bueno, ahí le dice que en este libro, en la página de este libro es muy bueno, la verdad, ¿sí? Si lo pudieran conseguir sería buenísimo. Ya pues ya se los dejo a cada quien, ¿no? Bueno, entonces, ejemplo background, entonces vamos a ponerle pink, rosa. Entonces, como podemos ver, acá nos modificó el color. Listo. Le pusimos solamente en altura, en ancho no se deja modificar, y también, como podemos ver, o sea, se queda a la mitad, ¿sí? Vamos ya viendo otras cositas, ¿no? Ese lo quiero cambiar, no sé, a blue, ya que va en azul. Esto es como que vayan pues como aprendiendo, como ir mirando, ya después que ustedes empiecen a jugar con las diferentes formas para ver pues ya el cómo va trabajando, pues qué va haciendo cada configuración. Le van a salir pues muchos errores en algunas ocasiones, pero entonces ya empiezan a familiarizarse. ¿Listo? Acá ya hay diferentes formas: fuentes, geometría, justificar, región, alivio. Bueno, alivio, eso es a los bordes, ¿no? Entonces digámoslo, acá también se puede utilizar. Entonces recordemos, acá en este caso yo no le puedo dar alivio porque me va a decir que esa palabra no está, discúlpeme, que esa palabra no está, no es una clave o no está guardada en el sistema, así que no está definida. Entonces en este caso es relief. ¿Listo? Entonces, ejemplo, config también lo podemos hacer dentro de la misma configuración, ¿no es cierto? Relief va a ser igual. Entonces acá nos dice que, ejemplo, vamos a ver este determina cuál será el estilo del borde de un widget, ¿cierto? Entonces los valores legales son raise, esas son bordes previamente como especificados o hechos. Listo, entonces vamos a utilizar primero raised. Entonces, como es recordemos las comillas, entonces raised, sí, raised. Entonces raised, si nosotros runeamos, no nos va a salir ninguna modificación, no leemos en los bordes ninguna modificación. Era lo que yo les estaba explicando, el por defecto está en un valor 1 o un valor mínimo, ¿sí? Por defecto. Entonces, para modificarlos, ¿cierto? Vamos a ir el estilo del borde. Entonces, por eso les decía que la gracia es que empiecen a ir mirando. Yo les voy ayudando desde acá con la sintaxis y el cómo buscar en el documento. Entonces, eso es configuraciones, ¿cierto? Acá, configuración de opciones. Acá en esas opciones nos dice que acá lo encontramos. Entonces se especifica un valor no negativo que indica el ancho del borde tridimensional dibujado alrededor de los elementos activos. Entonces ya activamos el border, ¿cierto? Eso es para activarlo, pero ahora para modificarlo, entonces vamos a ir bajando acá. Eso es para activarlo y acá es para modificarlo. Especifica un valor no negativo que indica el anchor del borde para dibujar el anchor. Entonces con BD, ¿cierto? O border width, como lo quieran escribir, BD, pues para simplificar.
Entonces, coma, porque es otra. Ah, bueno, esa es otra que no se las había explicado. En la configuración, para yo no estar escribiendo, ejemplo acá, esta clase, ¿no es cierto? O este identificador que le pusimos a la clase TK para que me genere el ¿qué? El widget, ¿cierto? O la pantalla de fondo, la pantalla principal. Para no estar escribiendo el config background blue, ¿cierto? Esta es una configuración, entonces debo cerrar y otra vez base.config lo puedo hacer dentro de la misma, dentro del mismo, no sé cómo explicarlo, o sea, acá mismo, acá nos dicen las configuraciones, nos dice que en las configuración de opciones, ¿cierto? O métodos, hay tres formas. En la creación del objeto, acá lo creamos, pero acá nos ingresamos al config, porque yo les había explicado que en este widget, en el widget principal, es mejor hacerlo de esta forma, ¿listo? Con métodos, no acá directamente en la creación, sería acá en esta parte. Acá yo le debería dar estos datos, no es aconsejable en el widget principal, ¿listo? Entonces nosotros lo hicimos por el método config. Entonces config configura una cosa, coma, configura otra cosa, coma, ese coma es el separador para configurar otras cosas diferentes. Entonces en este caso el background o el fondo, ¿no es cierto?, va a ser igual a azul, coma, modifíqueme también el borde, coma, a ese borde o otra configuración, entonces border va a ser igual a darle un valor, ejemplo, no sé, 20. Aquí ya vemos la modificación. Ya acá vemos la modificación, si ve cómo nos modificó el borde. Vamos a volvérselo a modificar, vamos a dejárselo en 50, ¿cierto? Cerramos, poníamos y acá ya nos salió un borde diferente. ¿Listo? Estos son los diferentes bordes. Bueno, y ese es para modificar el tamaño, pero si ven lo que yo les decía, muchas veces ustedes van a ingresar, no van a verlo, la modificación, pero la modificación sí se hace, ¿sí? Excepto pues que acá en la terminal le marque un error. Entonces ya tendrían que empezar a mirar qué error es, porque se está gestionando. ¿Listo? Bueno, esta creería que hasta acá vamos bien. Ahora vamos a crear este width de fondo de base. Es como decir en una presentación PowerPoint, ejemplo, es una presentación vacía, ¿sí? Ay, perdón, es una presentación vacía, no hay nada en el fondo. Entonces debo ponerles cosas, ¿sí? Como por ejemplo imágenes, texto, botones, pero ella está en el fondo vacía, pero para poderle dar esos widgets o botones debo crearle como una que sea reescribible. ¿Listo? Una es como decir como una página encima escribible. ¿Listo? Entonces vamos a crear ese widget, se llama un frame, o bueno, se escribe frame. ¿Listo? Se escribe frame. Listo. Entonces vamos a crearlo. Entonces ya creamos, esta es la modificación de el widget principal o la base. Luego de eso, ¿cierto? Luego de eso, recordemos que todo tiene que estar dentro de ese widget principal o ese ciclo. ¿Listo? Para que todo eso pueda mostrarse. ¿Ok? Bueno, después vamos a ver otras cosas, pero por el momento dejémoslo hasta acá. Entonces, hasta de que todo tiene que estar dentro. ¿Listo?
Entonces vamos a crear ese frame, vamos a ponerle como ventana, ¿cierto? Que es la modificable, ventana, que va a ser el nombre, recordemos, frames. Entonces va a ser el identificador y lo vamos a poner como frame acá, la clase frame. Entonces crea un widget bueno, que puede tener un 3D en el borde, borders 3D, ¿listo? Entonces creamos ese frame, recordemos que es una clase. Entonces acá nos dice, ya de una vez nos dice que el frame se puede configurar como uno quiera, listo, a partir de acá. Pero si nosotros le damos, no se ve ningún frame, ¿cierto? No lo vemos. Pero ¿cómo así que no lo vemos? Sí, no se ve. ¿Por qué? Porque el frame, volvemos, necesita un empaque, ¿sí? Todos los frames, al ser creados, necesitan un empaque, ¿sí? Espérenme. Aquí, tener configuración, el empacador. Entonces acá nos dice, el empaque es uno de los mecanismos de gestión de geometría. Los administradores de geometría utilizan Entonces, los administradores de geometría se utilizan para especificar el posicionamiento relativo del posicionamiento de widgets, o sea, dentro de su contenedor. ¿Listo? Toca guardarlo. Él lo crea, claro, pero toca decirle, oiga, empaquétese allá. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, el nombre, ¿cierto? El identificador que le pusimos, en este caso ventana, punto, como es un método, entonces punto y paquete. Entonces acá nos dice que el paquete, bueno, X, ¿listo? Al cerrarlo, runeamos. Todavía no lo vemos. ¿Sí ven que apareció este puntico acá? Porque por defecto, valga la redundancia, aparece con unas cosas y unos valores por defecto. Vamos a mirar, recordemos este punto. Vamos a quitar, vamos. Acá no está. Ese es el frame. Listo, ahí lo creo. Pero entonces vamos a hacerlo más visible, ¿cierto? Vamos a hacerlo más visible. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer más visible? Dejémoslo, ya quitémoslo, sí, porque sí, ya vimos cómo se hace que sea o no sea modificable en sus diámetros o en su tamaño, ¿cierto? El título si lo necesitamos, la base, bueno, la configuración. Ahora el frame, la base o el fondo o la raíz o la base, bueno, como le quieran llamar, a la ventana principal, ¿cierto? Al frame principal, porque a partir de ese frame encima se empiezan a escribir otros. En ese frame principal perdón, me distraje. En ese frame principal en esa base o en ese fondo, en esa widget principal, él se adapta al frame. ¿Listo? Este frame lo que hace es que aunque se ponga encima, él luego se adapta a este frame. ¿Listo? Cuando empecemos a darle modificaciones. Entonces recordemos que se puede hacer directamente, ¿okay?
Entonces acá en el empacador no vamos a mirarlo, sino lo primero que vamos a hacer es las configuraciones, ¿cierto? Entonces en las configuraciones que podemos, valga la redundancia, configurar. Entonces ingresamos a opciones básicas. Listo, entonces en configuraciones básicas acá nos dice que es opciones estándar compatibles con widgets, bueno, entonces, ¿qué le podemos configurar a él? El color del fondo, ¿cierto? Vamos a configurarle, que eso ya lo habíamos visto. Background o BG. Entonces BG va a ser igual a pink para diferenciarlo. Runeamos, todavía no nos va a aparecer, nos sigue apareciendo el punto. ¿Por qué? Porque por defecto en geometría lo da pequeñito. Entonces, coma, ¿cierto? Para hacer otra modificación. Entonces vamos a modificar su geometría. Justificar. Vale. Uy, acá no está. Bueno, entonces vamos a verlo más bien. Bueno, esas son unas opciones. Vamos a verlo por acá, por otro lado. Administrador de ventanas. Entonces vamos a irnos por geometría. Entonces, ¿cómo es la forma? Geometría, ¿cierto? Entonces, geometría. Geometría va a ser igual a, ¿cierto? Va a ser igual, nos dice que hay que darle esta forma de escritura. Entonces geometría va a ser igual a, no sé, vamos a ponerle 200 por 300. Runeamos. Acá él ya se hizo. Ay. Permítame la opción. Bueno, hay un error acá en opción de la geometría. Entonces discúlpeme. No. Listo, entonces me dice que no, que esta no es la forma para hacerlo, entonces no lo vamos a hacer con geometría. Esto también les puede pasar a ustedes, ¿sí? Ventanas, llenar. Yeah. Entonces le vamos a decir más bien, ¿cierto? Otra forma de geometría también puede ser acá dentro, es darle los valores hey, ¿cierto? Los valores ancho y alto, le estamos diciendo también en las configuraciones, ahí es donde entra la versatilidad de ustedes, ¿listo? Entonces se trata de que, por eso yo les digo mucho que empiecen a explorar por qué pasan esos errores, en dónde están haciendo mal, cómo se puede cambiar, ¿listo? Entonces width y hey, entonces ejemplo, hey, width, primero width, o sea el ancho, ¿cierto? El ancho
y acá me dice que le debo dar un valor. Entonces, ejemplo, 300, ¿cierto? Coma, hey, hey va a ser igual a 400. Runeamos, revisando el núcleo. Espérenme un momentico. Permítame, voy a reiniciar acá el núcleo. Un momento. Listo, entonces runeamos y acá ya lo podemos ver. Tiene 300, el ancho es de 300 y el alto es de 400. 300 y 400. ¿Listo? Acá ya empezamos a ver cómo se diferenció este frame, ¿cierto? Pero, ejemplo, a veces a mí no me interesa el fondo, sino me interesa el frame, porque nosotros vamos a empezar a escribir sobre el frame, ¿cierto? Vamos a ir, entonces vamos a empezar a empaquetarlo. Entonces, como queremos es que la base no tenga una geometría diferente, ¿cierto? Sino que se adapte al frame. Vamos a borrar la geometría, ¿cierto? El color tampoco nos interesa mucho porque bueno, aunque el borde sí sería bueno tenerlo, no, dejémoslo en que vamos a empezar a ya con el frame. Ya vimos las dos partes, el icono y el título si lo necesitamos. Entonces acá ya nos sale la diferenciación, ¿no?, entre el frame y, pero entonces, ejemplo, yo quiero que cuando yo abra el frame me dé, se me quede pegado, listo, o mejor dicho, me crezca es el frame completo. Entonces, para eso vamos a ir al ancla, ¿cierto?, al anchor, y vamos a ir a expandir. Vamos a permitirle el expandir. Listo. Entonces lo primero que debemos hacer es que el frame debe tener la configuración de expandir, pero esto va es en el empaquetado. Entonces expand va a ser igual a verdadero. Acá que le dije que se expanda, pero no se expande completamente, ¿cierto? Porque no está anclado, solamente se expande como que se mantiene en el centro. Listo. Para eso entonces le vamos a decir llenar. Entonces fill, coma, ¿cierto? Fill va a ser igual a, ejemplo, bots, no, x. Entonces va a ser igual a x. Runeamos. ¿Hacia dónde se está expandiendo? En el eje X, en el eje Y no. Listo, ahí ya vamos empezando a ver cómo modificarlo, cómo hacer para que haga ciertas cosas, pero yo quiero es que esté, bueno, vamos a seguir mirando. Entonces el bot, ¿cierto? Bots. Entonces, ¿qué nos dice el bots? El bot es completo.
acá el frame, o sea, el frame da un tamaño totalmente completo. Entonces ya este frame, este valor inicial es solamente cuando lo abre, ¿sí? No me lo da por defecto. Listo. Entonces que yo quiero que no sea modificable, ¿cierto? Bueno, el por viene expandir, entonces espérame, el anclaje. Entonces vamos a ir al anclaje, esos valores también hacia qué lado, entonces site, entonces fill site hacia left, izquierdo, left. Bueno, acá no vamos a ver nada, entonces vamos a decirle que field sea igual a no, entonces quitémoslo. Es que se expanda así. Field. Bueno, acá hay varias modificaciones. ¿Listo? ¿Qué otra cosa yo les iba a mostrar? No me acuerdo. Bueno, ya vimos aquí varias modificaciones, los tipos. Entonces en el anclaje nos dice que a dónde queremos que se encajen, que se anclen, ¿sí? Entonces anchor, entonces ejemplo, expandir si site, no, entonces acá anchor va a ser igual a un valor norte, ¿cierto? Acá hay muchas formas de modificarlo. Acá no me lo modificó, entonces anchor y anchor con un fill. La gracia es que acá ya empecemos, bueno, empecemos a llenar fill. Entonces fill va a ser igual a x ejemplo, a x. Entonces acá solamente en x, pero en lleno. Entonces ejemplo acá lo modificó en el, o sea, que se, valga la redundancia, que se centre solamente hacia el norte en el lado de x. Bueno, acá hay muchas modificaciones, pero pues ya sería empezar a jugar con esto y creo que eso ya lo pueden hacer ustedes, ¿sí? Acoplamiento de los widgets, administrador de ventanas, ya miramos los valores, los colores ya los vimos, cursor, distancias, fuentes, geometría, justificar, región, alivio ya. Entonces ejemplo, eso también porque creo que no los he explicado en los widgets. Entonces ejemplo, acá en esta parte no le he dado un borde a este widget, entonces acá lo podemos hacer tipos de datos de opciones. Entonces vamos a darle relief
relief, risets, y border igual a 30. Acá ya nos hizo el borde, pero ¿de qué? Del frame. Listo. Bueno, creo que los voy a dejar hasta acá, porque en el próximo ya vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con los otros widgets que también se utilizan, los widgets. No más, espero que les haya gustado. Como siempre les digo, déjenme en sus comentarios, buenos, malos. La verdad no creo que existan comentarios ni buenos ni malos. Déjenme en sus comentarios, y pues si les gustó, nada, agradezco que lo hayan visto, y pues si de pronto desean suscribirse, les agradecería. Gracias, chao.